Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy ya estamos listos para dar inicio a la clase de este domingo acerca de la oración, y el tema que nos toca ver el día de hoy es acerca de la obediencia. Vamos a poner la presentación para que podamos ir siguiendo lo que iremos viendo en este día. ¿Ok? La obediencia. Pudiéramos pensar, hermanos, que la obediencia, pues no necesariamente es algo que tenga que ver con la oración, pero ahorita que lo vayamos siguiendo vamos a ver que sí, que tiene relación y que es además muy importante para poder tener eso que queremos, que es la oración eficaz. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? El término obediencia tiene su origen en el latín obedientia y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, de acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. El concepto, hermanos, de obediencia contempla, ojo con esto, contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad que puede ser tanto un individuo como un grupo o tal vez un concepto, hermanos. La obediencia suele concretarse, la obediencia suele concretarse a partir de obligaciones y prohibiciones que implican la realización u omisión de ciertas partes. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones, las cosas que nos piden o que es responsabilidad de nosotros que las hagamos, y prohibiciones, las cosas que no se quiere que hagamos. Y esto implica la realización u omisión de ciertas acciones. Todos sabemos, hermanos, que orar es la llave que nos lleva al cielo. Es la llave para abrir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero también, hermanos, sabemos que la oración por sí sola, no es suficiente, porque está sujeta a algo muy importante, y eso es a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La oración está sujeta a la obediencia de nuestro Señor. No podemos esperar que el Señor escuche nuestra oración si nosotros no obedecemos lo que Él nos pide que hagamos o desobedecemos lo que Él nos pide que no hagamos. Si nosotros logramos obedecer, hermanos, los principios que están estipulados en la palabra de Dios, entonces sabremos que nuestra oración es eficaz. Pero, hermanos, la falta de conocimiento nos puede llevar a una actitud de rebeldía. Nosotros no podemos saber qué es lo que Dios pide de nosotros o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que no hagamos si nosotros no tenemos el conocimiento de su palabra. Y entonces, el desconocimiento de la palabra no nos exime, no nos justifica de nuestras faltas o de nuestros errores o de nuestros pecados, hermanos. Eso tengámoslo bien presente. Tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Él nos pide. Y el no conocer o el no saber lo que el Señor nos pide no nos libra de esa culpa, hermanos. La falta de conocimiento nos puede llevar a una actitud de rebeldía, de frustración o de enojo, hermanos, hacia las oraciones no contestadas por Dios. A veces nos preguntamos, ¿y el Señor por qué no contesta mi oración? Bueno, probablemente sea porque no estamos
obedeciendo los principios, los mandatos, los mandamientos que Él nos ha mandado. Entonces, ¿cómo esperamos que el Señor conteste nuestra oración si nosotros no estamos cumpliendo esa parte de obediencia? Puesto que la oración, hermanos, es una relación con Dios, cualquier cosa en nuestras vidas que le desagrade a Dios será un estorbo para nuestra oración. Si nosotros tenemos pecado, difícilmente vamos a tener una comunión con el Señor y difícilmente nuestras oraciones serán escuchadas por Él. Dios escucha la oración de los justos, hermanos. Lo acabamos de ver ahorita en Santiago 5:16. Pero veamos también, hermanos, qué otras cosas nos dice la palabra de Dios. El salmista, hermanos, en el Salmo 66:18, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y Salomón, hermano, Salomón, con toda su sabiduría, nos dice en Proverbios 21:27, lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. Proverbios 21:27, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. Perdón, eso lo dice también el salmista David. Y vamos a ver ahora lo que dice Proverbios 15:8. Voy un poquito desfasado con mis presentaciones. Proverbios 15:8, hermanos, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Estos pasajes, hermanos, nos hablan acerca de la oración. Estos pasajes, hermanos, nos hablan acerca de la oración, pero de la oración del malvado y la oración del justo. Sus diferencias, hermanos, y sus beneficios podemos caer en esas cuestiones de no tener buena comunión con Dios, la falta de conocimiento de la palabra, la poca comunión con nuestro Señor, a lo mejor no asistir con regularidad a la iglesia, y todo eso, hermanos, va a facilitar que nuestra oración se vuelva como la oración de los malvados, hermanos. Esto pasa cuando no obedecemos los mandamientos de nuestro Dios. Dios no se inclina a favor de los que rechazan sus leyes, hermanos. Dios no se inclina a favor de los que rechazan sus leyes. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable para Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, o en otra versión del mismo pasaje, 28:9 de Proverbios, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Así de simple y así de sencillo, hermanos. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. El apóstol Pedro, hermanos, cita el Salmo 34 para afirmar que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:7. Esto, hermanos, es un ejemplo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este versículo, hermanos, estimula la buena conducta en la vida diaria al hablar y alejarse del mal y hacer el bien. Pedro está diciendo que Dios, de buen agrado, oye las oraciones de los que viven la vida en obediencia a Él.
Pero también, hermanos, Pedro advierte, y esto ahora sí lo vemos en Primera de Pedro 3:7, y lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro advierte en este pasaje a los hermanos a que sean comprensivos con sus esposas, pues así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí vemos, hermanos, cómo obedeciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, de esta manera podemos tener esa seguridad y esa certeza de que nuestras oraciones estarán delante del Señor sin ningún estorbo, sin nada que evite que nuestra oración llegue y sea escuchada por nuestro Señor. Simple y sencillamente, si obedecemos lo que la palabra nos dice, como en este pasaje de Primera de Pedro 3:7, nuestra relación será buena y Él nos escuchará. De manera similar, hermanos, Juan nos recuerda la necesidad de una conciencia clara ante Dios cuando oramos, porque en Primera de Juan 3:21-22 nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y entonces, hermanos, pregunta, ¿cómo guardamos los mandamientos de Dios? Pues obedeciéndolos. Obedeciendo, hermanos. Ahora bien, no se debe malinterpretar esta enseñanza, hermanos. No caigamos en una malinterpretanza o de lo que dice la palabra. Entendámoslo de una manera correcta. No es que necesitemos estar libres, completamente libres de pecado, para esperar que Dios conteste nuestras oraciones, hermanos. Si Dios contestara solamente las oraciones de las personas que no pecan, nadie, hermanos, en toda la Biblia hubiera recibido respuesta a sus oraciones, porque todos pecamos, o todos los personajes de la Biblia, todos pecaron, hermanos. Bueno, con excepción de Jesús, todos pecaron. Pero si tenemos ese mal concepto de que solamente los que no pecan son escuchados por Dios, no, hermanos. Si nosotros pecamos, reconocemos nuestro pecado, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona, hermanos. Él escucha nuestra oración y nos perdona. Cuando venimos ante Dios, hermanos, mediante su gracia, venimos limpios por la sangre de Cristo. Este pasaje, hermanos, nos va a ayudar a entender lo que les acabo de decir. Hebreos 9:14, hermanos, en la versión Reina Valera dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El mismo pasaje, hermanos, pero en traducción del lenguaje actual dice: pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Mira qué tal. Cristo se ofreció a sí Te lo mismo voy a a Dios dejar para acá, como márcale, sacrificio ahorita sin que mancha, sin pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Hermanos, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos porque por ahí hay alguno prendido y se mete un poquito de ruido. Entonces les pido que apaguen sus micrófonos, por favor.
Hermanos, no debemos descuidar el énfasis de la palabra acerca de la santidad personal de nuestras vidas. La oración y una vida santa, hermanos, es algo que va de la mano, es algo que caminan juntas. Hay mucha gracia, hermanos, en la vida cristiana. Hay mucha bendición en la vida cristiana, pero el crecimiento en santidad personal es también una ruta de bendición mucho mayor. No es fácil, hermanos, pero es de grande bendición. Y eso es verdad también con respecto a la oración. Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que cree genuinamente está íntimamente unido y sometido a Cristo en amor y obediencia. El que cree genuinamente está íntimamente unido y sometido a Cristo en amor y obediencia. Por el contrario, hermanos, Juan 15:5 nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si obedecemos lo que la palabra nos dice, tendremos una estrecha comunión con nuestro Dios y nuestras oraciones serán oídas. Pero si nos encontramos separados de Él, nada podemos hacer. Podemos ver, hermanos, que esta declaración es radical, es tajante y es una sentencia que el mismo Señor Jesús hace, hermanos. Definitivamente Dios quiere, hermanos, que tengamos una relación íntima de amor y obediencia en Jesucristo. Y es aquí donde Él responderá a nuestras oraciones siempre y cuando estemos en orden, siempre y cuando estemos en obediencia de la palabra de nuestro Dios. El guardar sus leyes, hermanos, sus mandamientos y sus principios, mismas que son las herramientas que usamos para caminar este camino estrecho del que habla la palabra, hermanos. Haciendo esto es que lograremos hacer la divina voluntad de Dios y alcanzaremos las riquezas del cielo. Todas aquellas promesas se verán cumplidas en sus vidas, en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en la medida que ustedes cumplan con la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Solo de esta manera será eficaz o será la oración del justo. Pero hagamos un pequeño paréntesis, hermanos, y pregúntense, cada uno de ustedes pregúntense, ¿en qué área de su vida hay lucha? ¿En qué área de su vida hay lucha? ¿En qué áreas o en qué cosas ustedes batallan, hermanos? ¿En qué cosas a ustedes les cuesta trabajo obedecer lo que la palabra nos dice? ¿Por qué no son contestadas sus oraciones? ¿Por qué? ¿Qué cosas hay que ustedes pueden considerar que son estorbo a sus oraciones para que lleguen a Dios? Hermanos, muchas veces no queremos ver o simplemente no somos sinceros con nuestra situación. Yo no puedo ver la paja del ojo ajeno, pero sí estoy consciente de la grande viga que hay en mi ojo, hermano. Muchas veces no queremos ver o simplemente no somos sinceros con nosotros mismos. Así que mi recomendación es, hermano, hermana, pídale al Espíritu Santo que escudriñe su corazón y que le haga ver con base en las Escrituras, siempre como base las Escrituras, hermanos, y solo así podrán darse cuenta, ahora sí que como dice el dicho, de qué pie cojean, en dónde están sus batallas, cuáles son sus debilidades,
para que se puedan reforzar, para que las puedan corregir y entonces poder tener esa relación estrecha con su Señor. Recuerden, hermanos, en la obediencia, hasta deberían así enmarcarlo y ponerlo sobre el dintel de su puerta, la obediencia trae recompensa, hermanos. Pueden meditar, hermanos, en estos versículos que les voy a poner. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Les gustó este pasaje, hermanos? Vamos a ver este otro. Santiago 4:3-4. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:3-4. Si alguna vez se preguntó por qué sus oraciones no son contestadas, tal vez este pasaje pueda traer algo de claridad. Hermanos, estos pasajes nos enseñan, hermanos, que siendo iguales todas las cosas, una obediencia más exacta, una mejor obediencia, entre más obedientes seamos a lo que la palabra nos dice, nuestra oración se volverá cada vez más eficaz, y eso quiere decir que Dios escuchará nuestras oraciones, hermanos. La oración del justo puede mucho. Le gustaría pensar, le gustaría creer que su oración se puede considerar como la oración del justo, hermanos. Piénsenlo, mis hermanos, piénsenlo y lo dejo para que ustedes lo mediten, los pasajes que estuvimos viendo de Santiago 4:3-4. Pedís y no recibís porque pedís mal. Cualquiera que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero hermosa promesa tenemos acá, porque entonces harás prosperar tu camino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, seamos obedientes, seamos obedientes a lo que la palabra nos dice, a lo que la palabra nos enseña. Hasta aquí, hermanos, la clase de este domingo, y la próxima lección, hermanos, confesión de pecados. La próxima lección, confesión de pecados. Hermanos, tenemos tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, hermanos, es el momento. Lo pueden hacer, hermanos. Bueno, sí, yo sí tengo nada más para abonar a lo que dijo mi hermano Jaime, referente a la obediencia. Recuerden que la desobediencia vino desde el inicio con Adán. Y Adán, pues obviamente, el castigo que trajo en nosotros fue el pecado, obviamente, ¿no? La desobediencia es pecado. Entonces, pero Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo. ¿Para qué? Y a través de toda la Biblia, ustedes chequen lo que dice Josué, de meditar en la palabra, de llevarla siempre en nuestras bocas, en nuestras casas, en nuestras familias, decirle a los hijos y todo eso. Todo eso es para ir previniendo a toda la humanidad de que no caiga otra vez en la desobediencia, o sea, en el pecado. Entonces envía a Cristo, su Hijo, y es el único en obediencia.
Y cierro este comentario como dice Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, cuando habla de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto último es tan hermoso, porque si caemos en desobediencia, Cristo murió en la cruz por nosotros y tenemos la necesidad y la bendición y por su gracia de ser perdonados. Y nos invita para que obedezcamos las palabras de Dios. Gracias. Sí. Gracias, hermano. Es correcto, mi hermano. Qué buena participación. Es correcto, hermanos. Lo decíamos casi al principio de la clase de una malinterpretación de lo que podría ser la obediencia, en donde pensamos que solamente el que obedece perfectamente la palabra puede tener comunión con Dios. Y no, hermanos, no es así. No es así porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa es como un instinto que no podemos controlar y pecamos, porque además nos encanta pecar. Eso sería la naturaleza pecaminosa y es algo que lo tenemos. Lo tenemos antes de conocer a Cristo y la tenemos después de conocer a Cristo, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de pecar antes de Cristo y después de Cristo? Que con Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos exhorta, que nos enseña, que nos dice, estás pecando, nos hace reconocer nuestro pecado y entonces con un corazón humillado, con un corazón avergonzado, reconociendo nuestro pecado, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. ¿Y qué creen? Que Dios nos perdona. Entonces, esa creencia de que solamente el que no peca es escuchado por Dios, no, mis hermanos. Pero obviamente, si yo peco y peco y peco y sigo pecando y además oro a Dios y le pido bendición, pues obviamente, hermanos, esa oración no la escucha el Señor, porque yo no estoy reconociendo mi pecado y no le pido a Dios que me ayude a cambiar esas cosas que están mal en mí. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta, mis hermanos? Hermana Gaby. Gracias, hermano. Pues yo me puse a investigar un poquito sobre el tema y bueno, quiero compartir en base a lo que usted nos ha enseñado en esta clase. Yo encontré el no obedecer es rechazar plenamente la palabra de Dios, de Jehová. Es demostrar que ni siquiera tenemos el más mínimo interés de cómo Él quiere que le adoremos y le honremos. Ahí también surge y se anula el comentario o la lección pasada acerca de la oración. Si yo no estoy siendo obediente, pero al mismo tiempo no estoy orando, no tengo una lectura de la Biblia, pues ¿cómo voy a saber si estoy siendo obediente o no? Si también no me reúno, no voy a la iglesia, no escucho predicaciones, no soy parte de las clases que nos imparten, pues ¿cómo voy a saber si soy obediente? Obviamente, al seguir estos 4 puntos cristianos que debemos de desarrollar nosotros, nos va a llevar a esa obediencia. Y a mí me impactó mucho cuando leí en la carta de primera de Samuel 15:23, donde también me pide que compare con Romanos 6:16, y ahí nos habla cómo también es un pecado el no obedecer, el ser desobedientes, y se compara como si pudiéramos asesinar a una persona o como si pudiéramos cometer adulterio o otras cosas más graves. Entonces, sí me impactó mucho esto porque es bien importante que sigamos estos 4 principios espirituales que usted nos compartió en la clase anterior, porque podemos estar en un pecado de desobediencia
porque somos ignorantes, porque no estamos estudiando, porque no estamos haciendo oración, porque no nos estamos integrando realmente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y mucho menos vamos a poder hablarle a otros, porque vamos a entender mal la obediencia que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces, ese es mi comentario, a reserva de que usted me dé su opinión, hermano. Gracias. Es correcto, hermana, porque caemos en esa cuestión de no obedecer, de no leer, de no asistir a la iglesia, de no orar con regularidad, hermanos, y además no nos damos cuenta de que estamos cayendo en esa desobediencia porque el maligno, el diablo es muy astuto en esa cuestión. Nos hechiza, nos hipnotiza con otras cosas que nos distraen, como la televisión, como las fiestas, como los amigos, nos distrae con otras cuestiones, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que podamos maratonear y pasarnos horas y hasta altas horas de la madrugada viendo series o películas en Netflix y no podamos aguantar 10 o 15 minutos leyendo la palabra porque nos dormimos? Alguien dice por ahí, pues si tienes insomnio, lee la Biblia y te duermes. Y no, hermanos, o sea, no puede ser que podamos utilizar mucho de nuestro tiempo para otras cuestiones y no para tener esa comunicación, esa relación con nuestro Dios, hermanos. Pero ese es el maligno, es el demonio, el diablo que está engatusándonos para que no tengamos esa comunión con nuestro Dios y nosotros caemos fácil y redonditos, hermano. Pero cuando nos damos cuenta, cuando el Espíritu obra en nosotros, abre nuestros ojos y nos permite reconocer esas cosas en las que estamos mal, entonces nos damos cuenta que, como decía yo hace rato en la clase, tenemos una viga enorme en nuestros ojos que no queremos ver, pero es una viga enorme, hermanos. Y entonces empezamos a quitarla y a darnos cuenta de que necesitamos orar y orar con regularidad. Y orar con regularidad no quiere decir orar por los 3 alimentos, entonces ya hice 3 oraciones al día, hermano. No, tenemos que orar en la mañana dando gracias a Dios por la vida que nos da, orar cuando salimos de casa, orar cuando regresamos, orar en la noche cuando nos vamos a dormir y durante el día estar orando por aquellas cuestiones que son gratas o desagradables, hermanos. O sea, tenemos que estar en constante oración con nuestro Dios, además de leer nuestra palabra y de estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Mi hermanito Memo, ¿sí? El micrófono. Sí, precisamente hilando esta parte que estabas diciendo, hermano, precisamente son 2 comentarios. Uno, que de veras de que debemos de tener el crecimiento por la santidad personal, que va a ser una ruta de bendición y que por eso es importante la oración. Vamos a ver también que a pesar de que en los momentos en los que estamos orando, cuando estamos orando, decimos, estamos en comunión con Dios, estoy hablando con Dios, pero hay una situación que también a lo largo de la historia, en esos momentos también el maligno se nos acerca y nos empieza a hablar, y como que pensamos que como estamos orando, también es palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esa vida de santidad y esa comunión con el Señor para reconocer su voz, reconocer lo que Él habla, lo que Él piensa, lo que Él dice, para que también estemos plenamente entregados a Él, porque luego también nuestros propios deseos y pecados nos van a hacer entender que lo que nosotros queremos o buscamos es lo que Dios nos está aprobando y nos está diciendo, sí, está bien, es eso, va bien, y entonces no es eso lo que el Señor quiere. Esa es una. Otra también, decías, en la parte cuando decías que no quiere decir que tengamos que los que Dios va a escuchar solamente serán las oraciones de los que no pecan. Entonces, ahí eso, bueno, ahí viene el comentario. Después dice que también cuando venimos ante Dios es mediante su gracia, porque venimos limpios por la sangre de Cristo.
porque por su sangre Él nos lavó, nos quitó el pecado, y quiero compartir en Romanos 3:25, creo que lo habías comentado también, y donde dice, la palabra de Dios dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta parte a mí me llena mucho porque habla de su paciencia. Yo si algo puedo reconocer en Dios es que Él ha tenido muchísima paciencia conmigo y yo digo que por eso es un motivo muy grande que yo también tengo para con el Señor, porque Él me ha mostrado su paciencia en todo momento, en todo lo que ha sido mi vida, y ahora lo veo aquí reflejado en este pasaje que lo hago como mío también y que lo comparto, y también en Romanos 5:9, que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nos vuelve a repetir que gracias a su sangre somos limpios de ese pecado y de esa sangre preciosa que el Señor derramó para lavar nuestros pecados, pues es lo que Él pagó por nosotros. Y entonces en ese precio tan alto que Él dio, pues también es la muestra de nuestra gratitud para podernos comportar en santidad personal por lo que Él hace por nosotros, porque también nuestros pecados se fueron ahí clavados en la cruz. Así es. Esa es mi aportación, hermanito. Gracias, hermanito. Yo quiero reforzar una parte que tú dijiste y que también la dijimos durante la clase acerca de que pensamos que solamente cuando no tenemos pecado tenemos comunión con Dios. Y nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, hermanos, yo estoy casi seguro de que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado, que mi pecado es tan grande que me avergüenzo de estar delante de la presencia de Dios y que Dios no va a escuchar mi oración. ¿Cómo puedo orar a Dios con este pecado tan grande que traigo? Pero hermanos, esa es la confianza y la seguridad y el grande amor que Dios tiene para con sus hijos. El Señor Jesús vino a este mundo, pero Él mismo lo dice, no vine a ver a los sanos, vine por los enfermos, porque ellos son los que necesitan médico. Y entonces, cuando yo reconozco mi pecado, reconozco que estoy enfermo y que necesito la cura de un médico, que en este caso es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando nosotros llegamos delante de Él con nuestro corazón avergonzado y arrepentido, Él nos recibe con los brazos abiertos, hermanos, nos recibe, nos abraza y además nos perdona. Nos perdona. Y más adelante vamos a tener ese tema acerca del perdón que va a estar muy bonito, hermanos, pero no nos quedemos con esa mala idea de que soy pecador y entonces el Señor no me escucha. No, hermanos. Él reconoce que necesitamos de Él y Él está presto para ayudarnos. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, acercarnos a Dios con un corazón avergonzado y arrepentido y pedirle perdón. ¿Y qué creen? Dios nos perdona, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún otro comentario? Pues nada más para cerrar y como corolario. Sí, mi hermanito, gracias. Pues sí, uno de la desobediencia que tenemos la mayor parte de nosotros es que somos desobedientes porque somos infieles a Dios. Dios es fiel, Dios siempre está con nosotros, pero nosotros somos infieles. Y aquí quiero cerrar con lo que dice Santiago 4, que lo pasó mi hermano Jaime. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, pido lo que me conviene. Y luego dice, oh almas adúlteras, independientemente de que no caigamos en el adulterio, aquí se dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque estamos siendo infieles con el Señor.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A veces permitimos o preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y luego más adelante finalmente dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí nos llama el apóstol Santiago a ser fieles a Dios como lo es por nosotros, obedecerle y serles fiel. Gracias, hermano. Sí, mi hermanito, muchas gracias. Pues bueno, terminamos la clase de este domingo. Sí, les recordamos y les invitamos nuevamente para que el próximo domingo a las 10:30 podamos participar de otra clase de Escuela de Formación Cristiana sobre la oración eficaz. Y en esta ocasión la lección es acerca de la confesión de pecados. Durante el culto, hermanos, siempre normalmente tenemos este punto acerca de la oración de confesión de pecados. Y si alguna vez se había preguntado, bueno, ¿qué es la oración de confesión de pecados o cómo se debe de realizar? O a lo mejor no lo había pensado, pero vamos a meditar en esto y lo vamos a ver el próximo domingo. Confesión de pecados, hermanos. Gracias y terminamos la clase de este domingo.